Relato. La anciana del tren. En las oscuras y frías noches de invierno, cuando el viento ululaba entre los árboles y la luna llena iluminaba el paisaje con su pálida luz, corría la leyenda de una anciana misteriosa que aparecía en los trenes nocturnos. Los pasajeros que tomaban el último tren hacia el pequeño pueblo de Linston solían compartir historias sobre la anciana del tren. Nadie sabía su nombre ni su origen, pero aquellos que la veían jamás volvían a ser los mismos. El protagonista de nuestra historia es Elena, una joven periodista intrépida y escéptica que había escuchado las historias sobre la anciana. Decidida a descubrir la verdad y obtener una primicia para su periódico local, Elena se propuso investigar la leyenda. Armada con su grabadora, una cámara y una mente curiosa, se embarcó en el último tren hacia Linston una fría noche de diciembre. El tren estaba prácticamente vacío, salvo por un par de pasajeros somnolientos y un conductor adormilado. Elena tomó asiento cerca del centro del vagón, desde donde podía observar a todos los pasajeros. Mientras el tren avanzaba lentamente por la neblinosa campiña, el cansancio empezó a hacer mella en ella. Se frotó los ojos, intentando mantenerse despierta, cuando de repente notó una figura al final del vagón. Allí, sentada sola, estaba la anciana. Envuelta en un abrigo oscuro y con un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro, la mujer miraba fijamente por la ventana, aparentemente ajena al mundo que la rodeaba. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se obligó a mantener la calma. Decidió acercarse, cámara en mano, para intentar hablar con la misteriosa pasajera. A medida que se acercaba, la temperatura pareció descender y el aire se volvió más pesado. Elena llegó al asiento de la anciana y se sentó frente a ella. La anciana no levantó la mirada, sus ojos permanecieron fijos en el paisaje oscuro que pasaba rápidamente. «Hola», dijo Elena con una voz temblorosa, «me llamo Elena. Soy periodista y estoy investigando historias locales. ¿Podría hablar con usted un momento?» La anciana no respondió. Elena, no dispuesta a rendirse, continuó, «He escuchado muchas historias sobre usted. La gente dice que aparece en este tren cada noche. ¿Es cierto?» De repente, la anciana giró la cabeza lentamente y fijó sus ojos en Elena. Eran unos ojos oscuros y profundos, llenos de una tristeza insondable. «No deberías estar aquí», susurró con una voz que parecía venir de un lugar muy lejano, «no sabes lo que estás buscando». Elena sintió un nudo en la garganta, pero su curiosidad la empujó a seguir. «Por favor, cuénteme su historia. Quiero entender». La anciana suspiró y volvió su mirada a la ventana. «Hace muchos años, perdí a mi hijo en un accidente de tren. Desde entonces, he estado buscando su espíritu, esperando encontrarlo en este tren maldito». Antes de que Elena pudiera responder, las luces del vagón parpadearon y el tren se sacudió violentamente. Los otros pasajeros parecieron desvanecerse en la oscuridad. Cuando las luces volvieron, la anciana ya no estaba frente a ella. Elena, confundida y asustada, se levantó y buscó por todo el vagón, pero no encontró rastro de la anciana ni de los demás pasajeros. Fue entonces cuando notó que el tren se había detenido en medio de la nada. Al mirar por la ventana, vio el reflejo de la anciana parado en la oscuridad exterior, su rostro triste y melancólico. Desesperada, Elena intentó abrir la puerta del tren, pero estaba cerrada. Golpeó la ventana y gritó, pero su voz fue absorbida por la noche. De repente, el tren comenzó a moverse nuevamente, y la figura de la anciana se desvaneció en la distancia. Cuando el tren finalmente llegó a la estación de Linston, Elena salió corriendo, su corazón latiendo con fuerza. Decidió que debía advertir a otros sobre lo que había experimentado. Sin embargo, cuando intentó contar su historia, se encontró con incredulidad y miradas de desconcierto. Esa noche, en su habitación de hotel, Elena revisó las grabaciones de su cámara y su grabadora, pero no encontró ninguna prueba de lo que había visto. Todo lo que había experimentado parecía haber sido borrado, como si nunca hubiera ocurrido. Con el paso del tiempo, Elena comenzó a dudar de su propia cordura. Las noches se volvieron interminables, y los recuerdos de la anciana la perseguían constantemente. La leyenda de la anciana del tren se convirtió en su propia maldición personal, dejándola atrapada en un ciclo de dudas y miedos. Finalmente, una noche, incapaz de soportar más el peso de sus recuerdos y la incertidumbre, Elena decidió tomar el último tren hacia Linston una vez más. Se embarcó en el tren con la esperanza de encontrar respuestas o, al menos, poner fin a su tormento. El tren avanzó lentamente en la noche, y Elena esperó en silencio. Cuando llegó al mismo asiento donde había visto a la anciana,
se sentó y cerró los ojos, esperando que la figura apareciera una vez más. Pero esta vez, la anciana no apareció. El tren se detuvo abruptamente en medio de la oscuridad, y Elena sintió el mismo escalofrío que la primera vez. Miró por la ventana y vio su propio reflejo, pero esta vez, no estaba sola. La anciana estaba a su lado, sus ojos llenos de tristeza y comprensión. No deberías haber vuelto, susurró la anciana. Elena sintió un peso inmenso sobre ella y comprendió que había cruzado un límite del que no podía regresar. La oscuridad se cerró a su alrededor, y el tren se desvaneció en la noche, llevándose consigo a Elena y a la anciana hacia un destino de leyenda. La anciana del tren se perpetuó, y la historia de Elena se convirtió en una advertencia para aquellos que se atrevieran a desafiar lo desconocido. El último tren hacia Linston siguió siendo un enigma, un camino hacia el terror del que pocos retornaban.